Ya está proyectando. Aceptar, aceptar. Muy bien, queridos amigos de Facebook, Dios los bendiga mucho. Aquí estamos nuevamente un lunes más con la lección número 5 de nuestro estudio Apocalipsis de Biblia Fácil. Aquí vamos a estudiar en esta tarde un título bien conocido por los cristianos que se llaman los 144.000. Ustedes saben que allí hay muchas interpretaciones. Vamos a ver cuál es la interpretación que nos parece más apropiada y bienvenidos a este nuevo estudio. Dios los bendiga mucho. Ya estuvimos orando con el grupo de Zoom y recuerden que si ustedes quieren participar en el grupo de Zoom, manden un mensaje por interno y les vamos a dar las indicaciones para que puedan estar aquí con nosotros orando, compartiendo, conversando también. Un abrazo grande, grande, muchas bendiciones. Bien, vamos a empezar proyectando nuestra lección. Aquí inmediatamente voy a hacer un pequeño cambio de la proyección y al tiro empezamos. Ahí les agradezco, Gabriel, o alguien que esté viendo, si me confirma que está viendo la lección. Sí, estamos con la lección. Perfecto. Antes de la primera pregunta, vamos a hacer una breve introducción que conecta con el estudio anterior. Em, y vamos a leer el versículo, el capítulo número 6 y el versículo 17 Ok. de Apocalipsis, que lo estudiamos en la lección anterior. Aquí vamos a proyectar. Yo no sé si tú estás en condiciones o estás ayudando a la Daisy, Gabriel. Si no, pido a Christopher que lea. Estoy tratando de que la Daisy, por favor, Ya, que si entonces Christopher voy a pedir si puede Christopher me ayuda. asistir. Christopher, Sí, para leer esta. De voy yo. ¿nos ayudas? Deme un segundo. ¿Estás, Christopher? Sí, Javes. Ok, Lee, por favor. Lo que proyectaste, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. ¿Ese? sí, exacto, así es. Ok. Em, Nosotros estábamos estudiando o terminando de estudiar la lección pasada, la secuencia de los 7 sellos de Apocalipsis. Recuerden que los 4 primeros sellos estaban asociados a los famosos 4 caballeros del Apocalipsis y los últimos sellos fueron circunstancias más específicas, siendo que en el sexto sello hay un clamor, una declaración del ángel, donde dice que el gran día de la ira de Dios ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta que hace el ángel que le está revelando todo esto a Juan es una pregunta que se responde. Es muy importante que entendamos que esta pregunta se responde en el capítulo 7. La visión de los 144.000 sellados es una respuesta a la pregunta que se hace en el sexto sello, donde se pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y si vamos un poquito más atrás, vamos a ir un poco más atrás a Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Ahí, Christopher, ¿me ayudas un poquito de nuevo? Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Muy bien. Gracias, Christopher. Vean bien, allí en el quinto sello,
Recuerdan que vimos un grupo simbólico de personas que estaban debajo del altar de Dios, clamando a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y nosotros entendimos que ese clamor estaba asociado a las personas que estaban siendo muertas y perseguidas por buscar, comprender y transmitir la verdad de la palabra de Dios. Entendimos que este clamor estaba muy asociado a los mártires de la Edad Media, a los mártires que buscaban que la iglesia pudiera reformarse, que la iglesia pudiera transformarse y buscaban la verdad de la palabra de Dios, que indujo a la reforma protestante. Recuerden que esa idea, ese concepto, también estaba presente cuando estudiamos las 7 iglesias, allí en la quinta iglesia, ¿recuerdan? Entonces, ese clamor de los mártires: ¿hasta cuándo no juzgas, Señor?, impulsa a Dios a también responder con un juicio. Y va a venir un juicio de Dios, pero ese juicio, ahora quiero solo hacer un pequeño lapso, un pequeño paréntesis donde vamos a entender que, y eso lo vamos a estudiar más detalladamente un poco más adelante, pero sí quiero dejar aquí un espacio claro, que entre el quinto sello, ¿ya? Entre el quinto sello y el sexto sello, existe un juicio de Dios que inicia en el cielo en respuesta a el clamor de los santos, en respuesta al clamor: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas? Y efectivamente se inicia un juicio. Y el final de ese juicio corresponde al sellamiento de los 144,000, que es lo que vamos a estudiar hoy. Ahora, solamente para que entiendan algunos textos que nos hablan de ese juicio en los cielos, vamos a ver un texto de Daniel, capítulo 7, que Ok. justamente menciona ese juicio en el cielo. Y después vamos entonces a iniciar para estudiar los 144,000. Porque es muy importante entender que antes de ese sellamiento existe un juicio en el cielo que inicia. Después vamos a volver a estudiar ese juicio más detalladamente, ¿ya? Pero solamente para que no queden sin esa claridad, vamos aquí rápidamente a Daniel, al libro de Daniel, que es un libro profético que está íntimamente conectado con Apocalipsis, por si acaso, un libro extremadamente conectado con Apocalipsis. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. ¿Puedes leer, Christopher? Vale, sí, estoy bien yo para poder leer. Ah, ¿ya estás, Gabriel? Ok, Sí, estamos ok. Ok. vale. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, perdón, Sí, disculpa, vamos a avanzar un poquito más, ya vamos a ir hasta el 12. ok, dale, entonces termino. Asistían delante de él y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ya, hasta ahí nomás, Gabriel. Ok, Eh, este texto que yo acabo de leer de Daniel es un texto que cuando estudiamos bien sistemáticamente el libro de Daniel,
nos damos cuenta que se produce un juicio en el cielo. Y ese texto habla claramente de que el juez se sienta en el cielo y los libros son abiertos. Pero noten cómo nosotros sabemos que ese juicio no es el juicio final, ¿ya? Porque en el versículo 12, por eso quise leer hasta el 12, en el versículo 12 dice que se había quitado el dominio de otras bestias. Las bestias aquí son naciones, poderes, reinos, ¿ya? En el sentido simbólico de Apocalipsis. Entonces dice el versículo 12 que se habían quitado a otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, se inicia en el cielo un juicio donde el juez se sienta eh, y abre los libros. Los libros, mis queridos, de los cielos son libros donde están escritas todas las obras de las personas, las buenas y las malas. Este es un concepto que se repite mucho en Apocalipsis y también en los evangelios se menciona, donde hay libros en el cielo que registran las obras de los hombres. Y sobre estas obras, basado en la ley de Dios, se va a juzgar la vida de cada ser humano. La salvación, obviamente, es por los que creyeron en Jesús y por medio de su sangre tienen el perdón y sus faltas son borradas del libro. Es un concepto que en algún momento lo vamos a estudiar nuevamente en Apocalipsis, ¿ya? Bien, pero Javes, entonces, sí, sí, Gabriel, una pequeña pregunta. diga. ¿Cuánto tiempo hay entre que Daniel escribió y Juan escribió? Eh, aproximadamente 600 años. 600 años ya. Sí, O sea, un periodo bastante largo para la concordancia que hay entre las dos, sí, entre los así dos es. libros. Bien, ya, entonces inicia un juicio en el cielo. Ese juicio es un juicio que empieza a definir los destinos de todos aquellos que alguna vez ya existieron en el mundo. O sea, Dios empieza a juzgar las obras de los hombres. Y cuando ese juicio termina, es cuando justamente empieza el sellamiento de los 144.000, que es lo que vamos a estudiar. ¿Ya? Así que solamente para que nos podamos ubicar en el tiempo, para que sepan que eh, el juicio y el sellamiento tienen vinculación con la respuesta, tanto al clamor de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús, como también como la pregunta del ángel que vimos en Apocalipsis eh, 6:17, donde el ángel preguntaba, ¿por qué ha llegado el gran día de su ira? ¿Quién podrá permanecer en pie? Muy bien, vamos a estudiar entonces la lección de esta tarde. De esta tarde. Primera pregunta. Sí, dice, Juan ve un ángel que viene del naciente del sol y del oriente. ¿Qué es lo que trae y qué les ordena a los cuatro ángeles? Apocalipsis Ya, 7, la 2 y 3. lectura es del 1 al 3. Vamos a rectificar ahí, Ok, ¿ya, Gabriel? del 1 al 3, perfecto. Sí. Dice, Perdón, el perdón, estoy en primer, Daniel. Disculpe, disculpe. perdón, Vamos a sí, corregir. Daniel. Al tiro, al tiro. Juan ve un ángel que viene del naciente del sol, del oriente. Perdón, Ahora sí, perdón, diga, Gabriel, diga. ¿en qué parte está leyendo cuando Estamos dice la pregunta? en el capítulo, en la lección 5, donde Sí, dicen los 144 donde mil dice sellados, qué ¿verdad? significan, sí, Ok, en la y, pregunta número 1 dice el sello de Dios. ¿y dónde está? No encuentro la pregunta número 1. ¿Sí? ¿Está ahí en la misma lección? ¿Te En la supo? lección 5 que dice qué Sí, significan página 144 22, mil. Olga. Página 22. Ya, ya, ya. Ahora sí, Sale, un- perdón. sale una cruz, ahí van Sí, caminando. sí, sí. Ok, Ya, ya, ahí, gracias, Gabriel, ahora perdón. vamos a leer. Sí, ni un problema. Gracias. Bueno, vamos a Apocalipsis del 7, capítulo 7 del 1 al 3. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie
sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bien. Ya, vamos a responder la pregunta y ¿Ok? ahí vamos a comentar. En forma resumida, entonces, ¿qué es lo que trae y qué se les ordena a los 4 ángeles? Vamos a anotar aquí, no haga- no hagan daño a la tierra, al mar, ni a los árboles. Hacemos la primera Hasta, pregunta, ¿cierto? Sí, chicos, silencien los micrófonos, por favor. ¿Estamos en la primera pregunta? Sí, estamos en la primera pregunta, querido amigo. hasta el sellamiento de los siervos de Dios. Ahí. Vamos a responder de forma resumida esto Sí, y léelo vamos para que a, podamos, y para que vayan anotando, por favor, cabe. perdón, Para que vayan anotando en la casa la respuesta. No hagan que daño espere un a la poquito, dice tierra, tú. sí, no hagan daño a Ya, la tierra, al mar, ni ni a los árboles. Ni a los árboles. Hasta el sellamiento de los siervos de Dios. Ahí, ya, ¿cada vez? ¿Estamos? sí, Ok. vamos. Vamos a volver un poquito aquí al versículo 1. En primer lugar, recuerden que nosotros terminamos el capítulo 6 estudiando el sexto sello y vimos que el sexto sello ya estaba en la culminación del tiempo del fin. Recuerden que nosotros analizamos la idea de que estamos en el sexto sello hoy en términos de tiempo y estamos entre el versículo, ¿quién se acuerda? 13 ¿Sí? y 14, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿De qué? Pero de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 13 y 14, claro. Ujú. Estamos entre el versículo 13 y el 14. Ese es el periodo de tiempo que nos ubicamos aproximadamente, ¿ya? Entonces, el mensaje que viene en Apocalipsis 7, además de ser una respuesta al clamor del ángel cuando dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es también un interludio entre la proximidad del tiempo del fin y el tiempo del fin mismo. Hay como un interludio. Y ese interludio es lo que sucede en el capítulo 7. Es lo que Juan ve en el capítulo 7. ¿Qué es lo que él ve? Ve a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Ese concepto de 4 es muy aplicado a la universalidad, ¿ya? A la universalidad de los mensajes de Dios. Tiene mucha relación cuando estudiamos este número en otros conceptos, en el santuario, en conceptos proféticos, tiene mucha relación con los mensajes que Dios trae a la tierra o las cosas que suceden en la tierra en forma universal, en todo el planeta. Así que 4 ángulos de la tierra significa universalidad. ¿Y ellos qué hacían? Detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
El concepto de viento soplando sobre la tierra, bíblicamente, es un con viento. concepto que está asociado a la idea de guerras, de calamidades, pero más bien de naciones atacándose, de conflictos. Ese es el concepto de vientos. Cuando una nación ataca a otra. Esto ustedes lo pueden ver en Daniel, ahí mismo en la lección. Yo no voy a ver para que no nos tome mucho tiempo, porque quisiera que terminemos bien esa lección y hay varios temas que hay que tocar. Pero después ahí en la lección ustedes pueden verlo, Daniel 7:2, Jeremías 4:11 al 13 y Claro. Jeremías 25:31 al 34. Ustedes van a ver esta idea de los vientos como conflictos entre naciones y guerras entre naciones, ¿ya? Entonces, la orden que reciben los ángeles es que no sople ningún viento, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, hay un periodo de tiempo, mis queridos amigos, en el último tiempo que es un tiempo de paz. Fíjense que eso también está, no, disculpen, no alcancé a anotar el versículo, pero Jesús comenta eso y también Pablo lo comenta en 2 Tesalonicenses, que a pesar de que van a haber guerras, conflictos entre naciones, rumores de guerra, Jesús habla mucho de esto en el capítulo 24, pandemias, enfermedades, plagas, hambre en diferentes lugares, pero él dice algo muy interesante. Él dice que esto es solo el principio de dolores. Sí. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo en este momento, toda esta conturbación del mundo, no es el fin del mundo, es el principio de dolores, es lo que está preparando el fin del mundo. Pero tanto en los evangelios, y ahí le voy a quedar debiendo el texto porque no alcancé a buscar, y Pablo también comenta que un poco antes del fin del mundo realmente va a haber un periodo de paz, un periodo en que todo el mundo va a creer que todo está bien, todo está perfecto, va a haber una falsa paz dirigida por el anticristo, que ya más adelante vamos a estudiar un poco la figura del anticristo y de qué manera se manifestaría. Entonces, eh, esa paz es una paz que de alguna manera Dios permite también, pero hay una obra que Él va a hacer en ese periodo, que es el sellamiento de los siervos de Dios. Entonces, por eso dice que no va a soplar viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ah, perfecto, ahí se entiende ese texto. Sí, así es. Pero hay textos casi explícitos que hablan de eso, pero de ahí lo voy a buscar, ¿ya? Apocalipsis 2 después dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado poder para hacer daño al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Para poder entender este texto, mis queridos hermanos, vamos a tener que ir al Antiguo Testamento. Es muy importante porque recuerden que la interpretación del Apocalipsis está fundamentada principalmente, o digamos casi exclusivamente, en la palabra, la misma Biblia y en símbolos e imágenes del Antiguo Testamento. Toma muchísimas imágenes del Antiguo Testamento. Vamos a Ezequiel, capítulo 9, ¿Ok? y vamos a leer los versículos 4 al 6. Ezequiel, el profeta Ezequiel, viene después de Lamentaciones. Jeremías, ¿Pero vamos a Lamentaciones. contestar la pregunta 2 o vamos a argumentar la uno? Vamos a contestar la pregunta 2. Dos, No, perfecto. no, no, no. No, sí, ¿No? vamos a, no, no, estamos en la uno, nos Ya, vamos a ok, saltar la 2, ¿ya? ok, la 2 no va. Nos vamos a saltar Listo. las dos la vamos a dejar al final. Entonces vamos a la 3. Sí, lo que pasa, a ver, miren, todo lo que estoy comentando ahora es como la clave para todo lo que vamos a ver en las otras preguntas. Después las vamos a responder así más o menos rapidito, porque prácticamente vamos a conversar casi todo lo que vamos a estudiar hoy Ok, en todos los textos que vamos a ver y después vamos respondiendo en forma más breve, ¿ya? perfecto. Pero Vamos vamos a a... contestar ahora la pregunta número 3. No, estamos en la Oh, 1 todavía, es Gabriel. la 1. Ok, Sí, sí, sí. Pero por eso explico, es uno que va a ayudar para las demás también. dale.
Ezequiel capítulo 9, versículos 4 a 6. Proyectalo no bajar. Sí, ahí está. Dale, dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, perdón, leí mal, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere una señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Bien, vamos a quedarnos en este texto. A ver, la mejor manera de entender este capítulo de Ezequiel sería idealmente leer todo el 8 completo, pero por motivo de tiempo voy a hacer un resumen. En el capítulo 8 de Ezequiel y el capítulo 9, Ezequiel está haciendo una profecía, una revelación de parte de Dios, donde está mostrando que el pueblo de Dios se ha corrompido tremendamente. Se han corrompido el pueblo, se ha corrompido el sacerdocio, y en el capítulo 8 describe incluso cómo los mismos sacerdotes adoran al Dios Sol, como los mismos sacerdotes adoran a Baal, y desde adentro del santuario hay figuras y símbolos de contaminación, reptiles siendo adorados también. Entonces, enfrente a esa realidad, el ángel que habla con Ezequiel le dice que advierta al pueblo que va a haber un sellamiento, que Dios va a pasar y va a sellar la frente, noten el símbolo, la frente, lo mismo que en el caso de los 144,000, a todos aquellos que hagan qué cosa, miren aquí en el versículo 4, gimen y claman por causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, que están afligidos por causa de la corrupción que existe en ese medio. Em, cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia cristiana, vemos que esta se corrompió a tal punto, como ya estudiamos, que se volvió contra los mismos cristianos que querían hacer las cosas correctamente. Vimos que en el periodo de la Edad Media, los hombres y mujeres que quisieron ser fieles a la palabra de Dios fueron muertos también por hombres y mujeres que se declaraban cristianos. Entonces, ¿qué podemos entender ahí? Podemos entender que dentro del mismo ámbito del supuesto pueblo de Dios, y por eso está la figura del santuario, por eso está la figura del pueblo haciendo abominaciones, hay una persecución, hay maldad, hay iniquidad a punto de matar a aquellos que están buscando a Dios de verdad, están buscando caminar en la verdad. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios en respuesta al clamor de aquellos que están siendo perseguidos? Tiene que limpiar la casa. Y para limpiar la casa, Él va a sellar a aquellos que están con un corazón recto, que están actuando rectamente delante de Dios. Ahora, ¿por qué Dios puede hacer eso? Porque Él conoce los corazones. Dios no ve solamente los actos y las obras, sino Él conoce los corazones. Ese acto de separar la paja del trigo, que es algo que recuerden, Jesús también lo menciona en los evangelios, eh, tiene un respaldo sobre la base de algo que vamos a leer aquí también en Malaquías, capítulo 3, versículos 16 y 18. Vamos a proyectar Ok. Malaquías.
capítulo 3, versículos 16 y 18. Vamos leyendo. Al 18. Ok, dice, entonces los que tenían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Noten entonces que Malaquías, bueno, solo contextualizando, Malaquías también es un profeta que tiene muchas figuras de profecías del fin del tiempo. Eh, si después lo leen o hacen un estudio de Malaquías, se van a dar cuenta que Malaquías tiene muchos elementos del fin del tiempo. Y allí él también pone esa discriminación del fin del tiempo en que Dios va a separar los que sirven de verdad a Dios de corazón y los que no lo sirven. Entonces, este es el concepto del sellamiento, en esencia, en que Dios va a cerrar y sellar a aquellos que verdaderamente sirven a Dios de todos los que de boca dicen, suponen que sirven. Y ese sellamiento ocurre justamente cuando va terminando el juicio investigador. ¿Ya? Vamos a avanzar aquí a la pregunta número 3, Gabriel, porque me voy a Perfecto. saltar la 2. Parece que vamos a tener que terminar esa lección en la próxima clase, pero voy a saltar la 2 porque esa la vamos a ver al final, ¿ya? Sí. Vamos a la pregunta 3, por favor, Bueno, la Gabriel. pregunta te dice, según el libro de Apocalipsis, ¿quiénes reciben el sello de Dios? Apocalipsis 7:4. La lectura correcta, parece que hubo un error aquí, la lectura correcta es el versículo 3, ¿ya, Gabriel? Ok, Dentro del pero acá en la contexto es el lectura sale versículo 3. 4. Sí, Sí, anoten ahí que es versículo 3. ok. Entonces dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, la respuesta es los siervos de nuestro Dios. Entonces, como nosotros ya vimos, el sellamiento del final del tiempo se aplica sobre los siervos de Dios, haciendo una distinción en los que verdaderamente son siervos de Dios y los que no lo son. Ahora, noten que este sellamiento está muy asociado, queridos hermanos, no es tanto así un sellamiento entre el mundo apartado de Dios, el mundo que no quiere saber nada de Dios y los creyentes, por decir así. No, no es exactamente eso. Ese sellamiento tiene que ver con los que dicen, recuerden la figura de Ezequiel 9 y si pueden con tiempo después lean Ezequiel capítulo 8 completo y capítulo 9 completo. Ese trabajo de sellamiento tiene que ver con los que dicen ser pueblo de Dios. Son los que dicen ser servidores de Dios. Pero ahí Dios va a distinguir y va a sellar solamente los que verdaderamente están sirviendo a Dios. ¿Se entiende ese concepto? Sí, por supuesto. ¿Ya? Si cualquier cosa que no se entienda, por favor, me lo hacen saber. Avancemos a la pregunta número... ¿No vamos a explicar el por qué los 144.000? sí, sí, vamos. Vamos a avanzar a la pregunta 4, Gabriel, por favor. Ya, acá Es que lo que pasa es que dice, eso está en la 4 sí, al final. por Ah, supuesto, sí. acá vamos a ver. Identificando a los 144.000, porque hay hartas dudas con respecto a esto, Javes, te digo, en todo Sí, ámbito. vamos a explicar
De hecho, Exacto. yo creo que con esa Dice, explicación de la identidad, 244.000, quizás vamos a poder a cerrar. pesar de que quizá igual, vamos a tratar de ver cuánto avanzamos. Eh, Ok. Voy a leer dale, la pregunta 4. sí, dale nomás. Dice, ¿cuál es la primera información que encontraremos en Apocalipsis al respecto de los 144.000? Aquí alude al versículo 3 y 4. Sí, en el versículo 3 ya vimos que son los ¿Sí? siervos de nuestro Dios, ¿ya? Y leamos Ok. el 4. Dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien, vamos a responder un resumen y Ok. ahí al tiro vamos a empezar a explicar algunos conceptos aquí. Entonces, siervos de Dios, fieles, siervos fieles de Dios, de los hijos de las 12 tribus de Israel. Vamos a dejar así por mientras, porque después voy a volver a esta pregunta y vamos a hacer algunas notas adicionales. Bien, en primer lugar, yo quiero destacar que dentro de la iglesia cristiana evangélica, mayormente, existe una manera de interpretar Apocalipsis que usan, eh, por decir así, el pueblo de Israel, digamos el pueblo de Israel actual, ¿no? El que está allí en Palestina, como una llave interpretativa para todas las profecías. Como yo les comenté hace un tiempo atrás, nosotros creemos que la llave interpretativa de las profecías es la misma Biblia. Entonces, todas las interpretaciones que vayamos a hacer tienen que estar fundamentadas en el mismo texto bíblico. Si no, podemos caer en un error interpretativo. Y la línea interpretativa que creemos que es la más correcta es la línea historicista. Ahora, por ahí por los años 50, 1950, surgieron algunas corrientes teológicas basadas en el dispensacionalismo. Y dentro de esas corrientes se empezó a creer que todo lo que hable del pueblo de Israel, todo lo que hable de los mandamientos de Dios, está asociado al pueblo de Israel literal hoy. Yo no quiero hacer ninguna crítica, obviamente, a la otra interpretación, sino quiero defender por qué nosotros creemos que esa interpretación no es correcta. O sea, no es correcto tomar los lugares donde se mencionan las tribus de Israel, los mandamientos de Dios y aplicarlos en forma exclusiva al pueblo de Israel. Para eso vamos a ver algunos textos porque nosotros creemos que ese símbolo de las 12 tribus de Israel es un símbolo del Israel espiritual, ¿ya? Del pueblo de Dios de todos los tiempos y de todas las naciones, el cual incluye también al pueblo de Israel. Y para eso quiero en primer lugar ver que veamos el texto de Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9. Vamos aquí a Primera de Pedro, Ok. capítulo 2, versículo 9. Ahí, Gabriel o Christopher, quien esté al Todavía medio. no sale. Ahora sí. Ahí lo leo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de que aquel os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bien, si ustedes observan, mis queridos amigos, hermanos, Pedro da a entender claramente que la iglesia cristiana, incluyendo también los judíos que hayan creído en Jesús, pasan a ser herederos de Abraham. Pablo
menciona mucho eso también allí en Romanos, capítulo 6, capítulo 7, y pasan a ser, mira el lenguaje que él usa, real sacerdocio. Ese concepto de real sacerdocio es un concepto que se aplicaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos allí a Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 13. Éxodo capítulo 12. Si quieren, anoten algunos de los textos que yo estoy mencionando, porque no todos están en la lección, ¿ya? Mis queridos, disculpen si estoy agregando algunos textos, pero a veces es necesario para poder complementar algunas ideas. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 13. em, y aquí lo leemos, Gabriel, por favor. Sí, por supuesto. Vamos acá. Dice, y la sangre os será por señal en las casas No, no, donde no, espera, vosotros espera, 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 estéis. espera. Parece que me Dice, equivoqué 12:13, la cita, Gabriel. No, no. A ver, espera un ¿cuál segundito. era? Parece que. Éxodo 12. eh, 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 espera un poquito. No te mal la cita. Vamos a ver aquí. Aguárdame un minutito. ¿Eh? Aguárdame un minutito para. No, esa cita no sale en la lección en todo caso, Javier. No, no, no sale. Sí, pero al tiro lo ve. ¿Sabe? Disculpa, se me fue, parece que anoté mal la cita y ahí no estoy recordando dónde estaba, pero es una cita que dice que Dios llama al pueblo de Israel a ser todos una nación y sacerdocio para él. Ujú. Por la razón de que, por la sencilla razón que Dios siempre quiso, vamos a sacar esta cita de acá. Perdón. Sí, pero para la siguiente lección la repasamos. Sí, 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 igual la voy a quedan revisar varias dónde preguntas. estaba. Déjame sacar esta cita. Pero Dios manifiesta que siempre tuvo el deseo de que el pueblo de Dios, toda la nación, fuera un sacerdocio real, una nación santa para ellos. Entonces, esa idea de que la iglesia, por medio del texto que habíamos leído de Pedro, en que nosotros éramos ahora sacerdocio real y nación santa, indica claramente que ahora el, todo el pueblo de Dios incluye tanto los gentiles cuanto los judíos que se hubiesen convertido. Miren, vamos a ver también Gálatas capítulo 3 versículo 29. Vamos allí a Gálatas. Vamos. Miren, ¿qué Dice, dice allí, Gabriel? y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Muy bien. Entonces, se fijan que allí Pablo está diciendo claramente que los que son de Cristo son linaje de Abraham. ¿Y qué era ser judío sino linaje de Abraham? Exacto. Justamente la descendencia de Abraham era la que recibía todas las promesas de Abraham. Sin embargo, nosotros nos conectamos a Abraham no por el linaje de sangre, sino por medio de Jesucristo, por medio de la fe. ¿Ok? Entonces, ese concepto nos ayuda a entender que cuando Apocalipsis habla de las 12 tribus de Israel, está hablando en realidad de todo el pueblo de Dios. Vamos a volver allí a Apocalipsis, en el capítulo 6 que estamos, perdón, 7 que estamos estudiando, Ujú. y los versículos 4. Eh, Sí. Dice Apocalipsis igual
ya contestamos la pregunta de la 4, ¿ya? Sí, entonces ustedes van a ver que del versículo 4 hasta el versículo 8, ustedes van a ver que se mencionan las 12 tribus de Israel, donde están sellados, y todos estos sellados son marcados por Dios con ese sello de seguridad, de protección de lo que iba a venir. Y menciona las 12 tribus de Israel. Ustedes van a ver que hay algunas diferencias en las tribus que están mencionadas allí de otros lugares de Apocalipsis, también de los profetas. Sin embargo, eso no tiene gran relevancia porque algunas tribus, como por ejemplo la de José, se reemplaza por la tribu de Manasés. Y en el caso José queda en el lugar de Efraín. Así que a veces hay esas pequeñas diferencias. Sin embargo, esos 12.000 sellados estarían representando toda la comunidad cristiana y judía que creyó a lo largo de los años. ¿Está bien? ¿Cómo nosotros podemos tener esa certeza basado en el mismo texto de Apocalipsis? Aquí, si nosotros seguimos leyendo, miren qué interesante, Pero vamos el a 8 seguir leyendo este el capítulo 9, no lo hemos leído, ojo. el versículo 9. ¿Ah? El 8 y el 9 no lo hemos leído. Sí, pero claro, el 8 es la finalización de la mención de la mención de las tribus. ¿Ya? Exacto, sí. Sí. Termina con la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de José, 12.000 sellados, la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Ahora acá Carla dice, Sí, ¿y cómo ya se vi la evidencia pregunta ya. el sello? Sí, Ya, sí, ya vamos vamos a hablar del sello, Carlita, al tiro. Eh, creo que vamos a tener que dejar ese tema para la próxima, pero cerremos aquí la idea de quién serían esos 144.000 y claro. ahí vamos a hablar del sello la próxima clase, ¿ya? Claro, pero acá Eh, lo que entiendo que son 12.000 12.000 sellados por tribu, y si son 12 tribus, dan 144.000. sí, claro, claro. Obviamente son 12.000 de cada tribu, entonces los 12.000 por 12 tribus te da 144.000. Claro. Pero es muy importante que leamos Apocalipsis 7 9 al 12 y ¿Ok? vamos a completar la idea de la identidad de los sellados. Vamos a partir del 9 Gabriel, por favor. Ya, démosle. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Gabriel. Miren, como nosotros estamos mostrando los versículos así en forma aislada, de repente cuesta un poquito tener la visión, un panorama completo. Pero si ustedes tienen sus Biblias en sus manos y pueden mirar así en forma más continua el texto, van a percibir que los 144.000 sellados son sellados dentro de un ámbito de la tierra, o sea, todavía están en la tierra cuando son sellados, ¿ok? Porque están siendo elegidos de entre los hombres que existen y que confiesan a Dios en ese tiempo. Ahora, noten cómo inmediatamente hay una transición, hay una proyección de un grupo de personas. Ya es muy, muy importante eso. Si lo pueden ver en sus Biblias, mírenlo en sus Biblias. Noten cómo hay una transición de esos 144.000
los ojos de Juan inmediatamente se van a que a una, versículo 9, a una gran multitud, ¿a dónde? En el cielo, delante del trono de Dios, en presencia del Cordero. Eso es una Claro. visión celestial, ¿ya? Entonces, noten cómo el mismo texto, el mismo capítulo 14, perdón, capítulo 7, está respondiendo en la segunda parte lo que Juan estaba viendo en la primera. O sea, esos 144,000 sellados en la tierra son los que después son la gran multitud que también está en el cielo, con ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está en el trono y al Cordero. Es como que Juan está viendo los 144,000 que pasaron por la gran tribulación, ahora los ve en el cielo como una gran multitud. Ahora, noten lo que dice el versículo 9. ¿De dónde son? De todas las De todas las naciones, de los naciones, pueblos, tribus tribus y y pueblos. pueblos y lenguas. Claro. Este concepto es muy importante, mis queridos hermanos. Dios, cuando Dios elige el pueblo de Israel, Dios siempre quiso que el pueblo de Israel fuera una ventana de salvación para todo el mundo. Dios nunca quiso que el pueblo de Israel fuera un pueblo exclusivo del cual estuvieran ajenas todas las demás naciones. Dios siempre quiso que el evangelio llegara a todas las naciones. El pueblo de Israel iba a ser durante un cierto periodo de tiempo un instrumento para revelar el amor y el carácter de Dios a través de su ley. ¿Por qué? Porque si ellos guardaban la ley, eso está muy claro allí en Deuteronomio, se lo pueden ver en el capítulo 30, 31, si ellos guardaban su ley, ellos iban a ser bendecidos. Y al ser bendecidos, todos los pueblos iban a mirar al pueblo de Israel y van a ver cuán grande es este Dios que tiene ese pueblo y cuán hermosos mandamientos tiene. Y van a ser atraídos a ellos. Esa era la intención de Dios. Bueno, sabemos que el pueblo de Israel no cumplió con ese acometido, tampoco recibió al Mesías que iba a traer paz, iba a traer sanidad para sus corazones. Igual tenía que ser muerto en la cruz, sí, aunque fuese por los romanos. No, no aceptó ese llamado y finalmente, obviamente, todas las demás naciones fueron invitadas ya por Cristo para ser parte de ese gran pueblo, de esa gran nación de tribus, lenguas y pueblos. Entonces, nosotros realmente tenemos que entender que la interpretación profética no se puede poner exclusivamente sobre el pueblo de Israel y basar toda la interpretación en eso, sino realmente vamos a en varios puntos perder el eje interpretativo del simbolismo. Entonces, estos 144,000 sellados de las naciones, representadas por las 12 tribus de Israel, y recuerden que los apóstoles eran también 12. La santa ciudad al final del tiempo también tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus. ¿Se fijan? Si las 12 tribus fueran solamente para el pueblo de Israel, entonces Claro. solo el pueblo de Israel podría vivir en la santa ciudad que tiene las 12 puertas con los nombres de las 12 tribus. ¿Se fijan? ¿Sabe? Entonces, sí, Pero estos 144.000 son literal o no, es simbólico, es simbólico, es ¿verdad? simbólico. Sí, es un número simbólico. Eh, vamos Porque algunas a, traducciones lo tomen sí. literal, o sea que son 144.000 y No, es simbólico de hecho y lo luchan vamos por a ver estar el tema dentro de los de lo 144.000. simbólico, porque ahí mismo ustedes lo pueden ver en la lección, que el número 12 representa, recuerden que los sacerdotes, perdón, los sacerdotes, los apóstoles, ¿cuántos fueron? Fueron 12 12. ¿Por qué Jesús elige a 12 apóstoles? Recuerden que el pueblo de Israel tenía 12 tribus. tribus, 12, El 12. número 12, mis hermanos queridos, representa para Dios su pueblo desde un punto de vista sacerdotal, ¿ya? Ese es el concepto del número 12. Ujú. Eh, Dios ve a su pueblo bajo el número 12 como un pueblo de sacerdotes, como una nación de sacerdotes.
¿Qué significa ser una nación de sacerdotes? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote tiene un rol mediador, mediador entre un cierto grupo de personas y una tercera persona. En ese caso, nosotros somos sacerdotes de Dios. ¿Para quién? Para el mundo, ¿ya? Ah, Nosotros somos los que llevamos a Cristo al mundo. Nosotros somos los que transmitimos el mensaje de salvación para el mundo. Miren, la misión del pueblo de Dios, de Israel literal, antes de Cristo, era exactamente la misma que la nuestra: llevar a Dios para las naciones. Ellos no cumplieron bien ese acometido, pero sigue el propósito de Dios en que nosotros llevemos a Dios para las naciones. Entonces, el número 12, tanto en el pueblo de Israel literal antiguo, como en la iglesia cristiana representada por medio de los 12 apóstoles, tiene la misma misión, el mismo cometido de ser sacerdotes para Dios y para el mundo, como una revelación del amor de Dios y el carácter de Dios para el mundo. ¿Ya? Recuerden lo que leímos en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Ok? Em, entonces, eso para que podamos entender la simbología de las 12 tribus, es un símbolo también de toda la nación, de toda la iglesia. ¿Por qué el número 1000? El número 1000 representa multitud, representa un número grande de personas, un número, eh, un número significativo para Dios. Dentro ah, del pueblo de Israel, el número 1000, desde el punto de vista de un pueblo, una ciudad, era el número que identificaba a esa ciudad ya como un pueblo significativo. Entonces, el número 1000 representa una cierta cantidad como pueblo, como nación, para Dios. ¿Ya? Entonces, por claro. eso, 12 por 12, 244.000 Oye, sellados. bueno, y ¿No? por algo en el capítulo 9 dice que era una gran multitud, la cual nadie podía contar. Sí, sí, el número 1000 tiene este simbolismo, justamente, Perfecto. de multitudes para el Señor, multitudes para Dios. Ujú. Dentro de esa idea, ahora, para ir cerrando, vamos a tener que completar esta lección la próxima clase, pero yo quisiera solo dejar una apreciación. Miren, yo sé que para muchos evangélicos hoy, el pueblo de Israel es muy importante. Lo miran desde el punto de vista como llave profética, como llave de interpretación profética. Nosotros no compartimos esta línea interpretativa, ya es una postura teológica que tenemos. Sin embargo, no significa que no creamos que Dios va a hacer una obra especial con el pueblo de Israel al fin del tiempo. Nosotros creemos que sí, creemos que Dios va a hacer una obra especial con el pueblo de Israel al fin del tiempo. No como un pueblo que tiene una función profética del simbolismo profético, sino como un pueblo especial que tuvo por muchos siglos la verdad de Dios, tuvo por muchos siglos el mensaje de Dios, rechazaron al Mesías, pero al final del tiempo Dios va a hacer una obra de salvación especial. Pero ¿qué obra de salvación es esa? De aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, Ah, ¿ya? No, pues, no de ser el pueblo destacado especial de Dios. Entonces, en ese sentido, eso está muy claro. Jesús lo dice en un texto donde él menciona que va a entrar la plenitud de los gentiles y ahí va a venir también un mensaje especial para el pueblo de Israel. Y Pablo también lo menciona en el capítulo 10 y 11, si quieren lo pueden leer después, de Romanos, de la carta de los Romanos. Pablo menciona ese tema de una obra especial de Dios al fin del tiempo para el pueblo de Israel. Pero oye, Javier, solamente quisiera... ¿Ah? yo no te puedo dejar de preguntar esto porque a Sí, mí, de hecho, hermanos evangélicos que yo conozco, personas que aprecio mucho, me han dicho que textualmente, que ojo con el pueblo de Israel, porque sí es el pueblo escogido y están convencidos de que de ahí viene la salvación. O sea, es un tema bastante fuerte, más allá de lo que nosotros sí. podamos analizar. Sí.
Sí, mire, yo creo que allí el gran responsable de esa teología es el dispensacionalismo, ¿ya? Quizá no vamos a tener tiempo, vamos a Ah, tocar en algunos aspectos la diferencia interpretativa, profética que produce el dispensacionalismo en la iglesia cristiana, pero lamentablemente es esa línea interpretativa de la Biblia que hace un desvío de toda la línea tradicional protestante hacia un concepto de, de dispensaciones y de tiempo donde pone el pueblo de Israel real, literal, como parte de toda la simbología profética. Eh, bueno, no es la idea criticar ninguna línea, pero sí expresar la que nosotros creemos y exacto, si alguien quiere estudiar otras líneas, obviamente tiene toda la libertad de analizar y ver si eso tiene la consistencia bíblica necesaria o no, ¿ya? tal cual. Pero dentro de la defensa de nuestra comprensión, voy a terminar con Gálatas, capítulo 3. Vamos a proyectar aquí un, un texto. Y quiero también dejar claro que nosotros sabemos que ese tema está muy candente en las redes sociales, pero nosotros respetamos mucho a los israelitas, a los judíos. No tenemos ninguna animosidad ni contra ellos ni contra ninguna nación. Nosotros como iglesia de Dios amamos a todas las naciones. El Tal llamado de cual, Dios, usted sabe muy bien, Mateo para capítulo todos. 28 versículos 18 al 20, ir a todas las naciones, eh, anunciándolos el Evangelio y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no hay ninguna restricción, ninguna barrera contra ninguna nación, ¿ya? Todos están bajo el amor de Dios. Vamos a leer aquí capítulo 3 versículo 28, 20, perdón, 26 y 27. Gálatas dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bien, si ustedes se fijan entonces, No lo que necesita Pablo está queriendo explicación, decir, que diga. ¿ah? Ni siquiera necesita explicación el texto. No, sí, Súper claro. conciso. Pablo está expresando claramente que las distinciones culturales, las distinciones étnicas caen delante del Evangelio. Ya no hay más judío, ya no hay más griego, o sea, el Evangelio pasa a ser un catalizador de los pueblos. Em, a partir del Evangelio, Dios atrae así todas las naciones por medio de Cristo Jesús. Claro, Entonces, el judío hoy, si quiere ser parte del Evangelio, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Aceptar a Cristo Jesús. O sea, claro, si va a haber una obra especial para los judíos al final del tiempo, lo cual yo creo que sí lo va a haber, eh, es una obra que los va a traer a Jesús. O sea, no es que eso en sí va a hacer que toda la interpretación profética se va a centrar en el pueblo de Israel. Y por lo Oye, Javi, demás, sí, sí, Gabriel. y se me vino a la mente la escuela sabática pasada, porque lo Ujú. primero que hizo Cristo fue irse a Samaria para Sí, quebrar así sí, todas las sí. barreras que tenían los Y judíos. exacto. Y por lo demás también, mira, tengamos claro una cosa. Tú mencionaste los samaritanos y te diste, Exacto, diste al callo con eso, porque miren, el pueblo de Israel tenía 12 tribus, como ya hemos visto. Después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió. Se dividió en 10 tribus hacia el norte, bajo el reinado de Jeroboam. Lo pueden confirmar allí está en la lección incluso Primera de Reyes o Segunda de Reyes, no me equivoco.
no me acuerdo el capítulo, se dividen 10 tribus para el norte y 2 tribus para el sur, la tribu de Judá y Benjamín. Después que el reino se divide, todos estos dos pasan a tener reyes concomitantes que van reinando el pueblo. Y los reyes del norte fueron los reyes más malos que habían en el pueblo total de Israel. Los reyes del sur alternaban a veces entre algunos reyes buenos, otros reyes malos, pero los reyes del norte fueron tan malos, tan perversos, que finalmente Dios permitió, a consecuencia de su maldad, que el reino del norte, o sea, las 10 tribus, fueran llevadas cautivas por el imperio asirio. Y el imperio asirio, cuando lleva cautivos todos los reinos del norte, los dispersa por las naciones, los mezcla con sus pueblos paganos, trae y con gente su pagana costumbre. para vivir en el pueblo de Israel allí, en el territorio, y de ahí surge una nación totalmente mezclada que eran los samaritanos. Samaritano, Los judíos que quedaron en el tiempo de Jesús eran descendientes solamente de Judá y de Benjamín. Los pueblos, las otras 10 tribus estaban totalmente mezcladas en los pueblos samaritanos. Es imposible determinar dónde quedaron los descendientes de las 12 tribus. tal Si cual. tú haces un linaje histórico, finalmente tendrías que quedar solamente con las tribus de Judá y de Benjamín. Entonces, es muy complejo asociar las 12 tribus de Israel de Apocalipsis 7 a un Israel literal, porque tampoco tú puedes encontrar hoy las 12 tribus en forma literal. Entonces, nosotros creemos realmente que este número es simbólico y representa el pueblo de Dios, los 12 eh, nacidos de los 12 apóstoles, también el pueblo judío que haya creído, el pueblo como un todo, de todas las naciones, lo cual también se asocia con la gran multitud que después Juan ve en el cielo, inmediatamente después. ¿Ya? Perfecto, Ya, mis Javier. queridos, ya nos pasamos un poco, bastante. Despide Vamos a de la gente de despedirnos Facebook. aquí de déjame dejar, vamos a despedirnos de Facebook. Dios los bendiga mucho, amigos que están en Facebook. Un gusto haberlos tenido. La Gracias próxima por clase vamos a terminar este estudio de los 144.000. Responder la pregunta de uno de nuestros amigos acá. ¿Qué significa el sello, el sellamiento y el sello? Así que un abrazo grande para ustedes y terminamos aquí nuestra transmisión en Facebook. Un abrazo. Buena semana.